Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Y hoy les estaré trayendo una guía para principiantes con todos los tips, consejos que les puedo dar y brindar para que ustedes le saquen el mayor beneficio a su cuenta y crezcan lo más rápidamente posible, por supuesto, en este increíble juegazo que tenemos para celulares. Y bueno, que quizás a muchos no les guste, pero hay varios de nosotros que estamos copadísimos y ya le estamos dando. En poco día le metemos varios miles de poder. Y bueno, esta cuenta la he hecho 100% free to play porque estamos en una beta que no está disponible en nuestro país y por lo tanto no nos deja realizar compras. Bien, y con estos tips y consejos pretendo ayudarlos a que ustedes puedan crecer lo más rápidamente posible siendo jugadores free to play. Dicho esto, bien, lo primero que van a tener que hacer en el juego, por supuesto, es suscribirse a mi canal, dar like, compartir este video y ahí van a crecer más rápido. Compartir este video, unirse a mi Discord oficial, a mi Facebook oficial, si quieren unirse al proyecto que estamos desarrollando, que probamos acá y no nos fue muy bien, porque, bien, o sea, muchos jugadores no fueron activos y bueno, al tener una alianza que no era muy activa y que en las guerras que hubieron no éramos tantos jugadores, se complicó un poco. Bien, si quieren unirse al proyecto, tienen los grupos de WhatsApp y hay un Discord también para el proyecto y también por supuesto están los Discord de la comunidad hispanohablante del juego Age of Empires Mobile. Les dejo todo en la descripción de los videos como siempre y pueden hacerlo si ustedes quieren. Dicho esto, también bueno, ir a lo que son las redes sociales oficiales del juego para que estén completamente informados de todo lo que hay y de todo lo que se va a vivir. Bueno, dicho esa pequeña parte, aprovechando, lo primero que tenés que hacer es el tutorial. El tutorial te da misiones y te da consejos y tips básicos y te introduce básicamente en el mundo de Age of Empires Mobile con las mecánicas más básicas, desde construir, mejorar edificios, recolectar comida, madera, utilizar a tus héroes, el tema del combate, cómo combinar a los héroes y a los personajes en las distintas marchas. Bueno, todo eso es muy importante. El tema de las tropas, todo eso básico que necesitas conocer en este increíble juego, te lo va introduciendo en ese tutorial. Todo eso es lo primero que tenés que hacer. Lo segundo es unirte a una alianza que sea muy activa. Yo en este caso estoy en la alianza War, que es la top 1 del servidor, del Reino 1. Y prácticamente es una alianza muy activa que me ha ayudado muchísimo en mi progreso. ¿Y esto por qué? Por el tema de cuando vas a matar bárbaros y todo eso te ayuda mucho. También el tema de las ayudas, te ayudan enseguida y te ayudan en el progreso. Y bueno, en varios eventos también que se participan, todo eso te va dando recompensas y te ayuda. La alianza es muy importante en este juego. Bien, prácticamente el tema de las ayudas, como han visto acá, que le puedes dar en este botón y ya prácticamente estás ayudando a otros jugadores. Pero también, por ejemplo, en el mejorar un edificio, yo le doy y pido ayuda y prácticamente en poco tiempo van a ir subiendo acá. Depende de la actividad. Bien, hay jugadores que son de otros lugares. Bueno, a medida que van activándose, van a ir ayudando. Bien, ya ahí tenés 2 de una, que en otros va a demorar muchísimo. Y poco a poco te van a ir ayudando. Y cuando llega a 13, puedes utilizar los aceleradores. Bien, eso te ayuda enormemente. Vos también vas a ayudar. Y otra cosa importante de la embajada, que cuando matan... Perdón, de la alianza, es que cuando matan bárbaros, bien, vas a tener para reclamar todas estas recompensas que vas a obtener. También, por ejemplo, tenés este nivel de este cofre que va a ir subiendo y el tener un nivel más alto te da mejores recompensas y sube rápido. Bien, estas recompensas son bastante buenas y es completamente gratuito. Seguramente cuando algunos jugadores compren ciertos paquetes van a aparecer recompensas acá. Todo esto es muy útil y muy bueno. También otra cosa es las tiendas. Vas a tener estas tiendas para comprar artículos de forma completamente gratuita. Esta es una moneda de la alianza que se da por las ayudas y por las donaciones en la tecnología de la alianza. Bien, y puedes comprar aceleradores y todo esto de forma gratuita. Es 100% gratis. Y acá tenés este de Elite,
que no es tan bueno como el otro legendario, pero te sirve. Y también, por supuesto, vas a poder comprar algunos TP. Yo ya compré 2. También vas a tener la tienda de la arena, que es por participar en el evento de la arena, donde vas a enfrentarte a otros jugadores con tus marchas. Y bueno, vas a poder posicionarte más arriba o más abajo, y eso también te va a ayudar. Y vas a poder comprar estos artículos que son muy útiles. Ejército militar, bien, acá es por... es otra tienda, creo que es otro evento que andaría en la vuelta. Que bueno, vas a conseguir esta moneda y también te va a permitir comprar estos artículos. Objetos, bien, esto lo vas a comprar con las monedas paga del juego, monedas imperiales, que te va a permitir comprar estos artículos. Estas son habilidades, estas son muy importantes y por eso cuestan tanto. Luego vas a tener el de méritos, que esto es por ir al combate, vas a pelear contra otras alianzas y otros jugadores y vas a poder conseguir méritos y lo vas a estar gastando en esto. Quizás son básicos, por ejemplo, acá vas a tener aceleradores para sanar, bien, de sanación, para reclutar tropas, aparentemente, son aceleración de entrenamiento. Vas a comprar estos artículos que son bastante raros, o sea, una hora y compras uno. Y esto se reinicia todos los días. Bien, acá también tenés acelerador de entrenamiento de 5 minutos. Acá de construcción, recursos, más recursos. Todo esto te sirve, bueno, si pagás estos 50 va a reiniciarse. Así que bueno, te va a servir mucho el tema si sos un jugador que le gusta la guerra. Estas tiendas te van a servir mucho y solamente vas a acceder a ellas si estás en una alianza. Por eso le digo que es importante. También el tema de poder ayudar en el tema de las donaciones de la alianza, que te va a dar lo que les decía. Bien, le da los fondos de la alianza y la moneda de la alianza para tu tienda y poder comprar artículos. Bien, eso te ayuda mucho. Y luego que muchas de estas tecnologías te dan bonificaciones para tu progreso. Y hay otras que son para la alianza, por supuesto. Pero hay unas que pueden servir para los jugadores. Que le vamos a dar. Y todo eso te ayuda muchísimo. Te van a ayudar a acelerar el tema de la investigación, de la mejora del edificio, por ejemplo. Acá ya me dieron... Ahí. Ya seguramente ya me dieron las 13. Bueno, falta una. Y fíjense en que pasamos y aceleramos bastante, ¿no? Esto es muy importante. En la tecnología es lo mismo. Bien, todo esto te va a estar ayudando muchísimo en ese sentido. Luego, como tenés en la tienda, el mercado, puedes comerciar recursos. Bien, o sea, cambias un recurso por otro, el que te sobre por el que te falte. Y luego tenés más abajo estas otras tiendas, comerciante ambulante, que puedes comprar artículos quizás a costos más bajos. Y bueno, algunos artículos que te pueden servir. Objetos también, la otra tienda que lo vieron en el otro lado, que es lo mismo. Bien, esa tienda prácticamente en la alianza o acá lo puedes acceder. Dicho esto, otro tip que les puedo dar es el tema de completar todos los días, siempre que puedan las misiones. El completar estas misiones te va a ayudar porque te va a dar grandes recompensas, como son recursos de todos los tipos. Te puede dar también las monedas imperiales. En algunos de los casos, por ejemplo acá, quizá no sea mucho, pero te va dando algunas monedas imperiales, que todo eso va sumándose y te va a ayudar de mucho. Bien, acá por ejemplo vas a reclamar, te dan recursos y no olvidemos estos cofres que te van a dar recompensas. En este caso te da este que es legendario y vas a poder utilizarlo en la taberna para invocar o tener la posibilidad de invocar un héroe legendario. Y luego, bueno, por supuesto 20 aceleradores de 5 minutos, todo esto te va a ayudar muchísimo. Bien, hacer estas misiones es importantísimo. Bien, por lo tanto no tiene ningún desperdicio, por supuesto, y esto te va a ayudar muchísimo en tu progreso, porque vas a obtener una enorme cantidad de recursos de forma completamente gratuita. Vamos a construir. Y ahí mandamos al aldeano, así ya lo ven. Opa, enseguida. Bien, vamos a intentar esto. Bueno, y dicho esto, el de las misiones y todo eso, que te va a ayudar enormemente en tu progreso y que lo tenés que tener en cuenta. Bien, eso lo tenés que tener en cuenta enormemente. También participar en eventos y eso es muy importante. Bien, prácticamente tenés que optimizar también, punto 4 podríamos decir, que optimices
lo que son la construcción de tus edificios. O sea, tenés que saber qué edificios tenés que mejorar, en cuáles enfocarte. Prácticamente el centro urbano es el más importante de todo y siempre que puedas tenés que intentar mejorarlo. Los primeros 3 días tenés que tratar de llevarlo a nivel 12, o sea, lo más pronto posible tenés que llevarlo a nivel 12. Bueno, luego irlo subiendo gradualmente porque te va a ayudar también a desbloquear más cosas. Y te va a ayudar a entrenar más aldeanos, los cuales luego vas a estar utilizando para recolectar más recursos aquí en estos lugares, y eso te va a ayudar a conseguir más recursos para luego poder gastar en más investigaciones y mejoras de edificios y entrenar tropas, ¿bien? O sea, tiene un doble sentido el centro urbano. También va a desbloquear más niveles de otros edificios. El segundo más importante, en mi opinión, es la embajada por el tema de las ayudas que les mencionaba anteriormente, que lo va a ayudar en esa forma. Bien, obtener más ayuda y acelerar más, o sea, acelerar más rápidamente y más eficientemente lo que es la investigación y la construcción de edificios. Y la investigación de tecnologías. Luego la universidad, por supuesto, tenés que irla subiendo. ¿Por qué? Porque hay una de sus bonificaciones que son importantes, poder militar, pero la velocidad de investigación a medida que vas subiendo de nivel es mayor, ¿bien? En el nivel 30 tenés un 35% de velocidad de investigación, lo cual te ayuda muchísimo. Que en las investigaciones, o sea, las tecnologías más finales, como son las T7, te va a servir muchísimo. Y tenés que tenerlo en cuenta. Luego, por supuesto que va a estar el tema de las casas, que ustedes me dirán, ¿por qué las casas? Las casas porque te permiten tener más aldeanos, ¿bien? O sea, vas a ir subiendo y vas a poder tener 35 aldeanos, ¿bien? En realidad más, por ejemplo, yo ya tengo 71, pero todas las casas van sumando en total, ¿bien? Con todos los niveles de cada casa se van sumando y me van a poder permitir tener más aldeanos que luego lo voy a estar utilizando para enviarlos a trabajar a estos edificios que voy a ir mejorando. Bien, y eso lo que va a hacer es ir aumentando de la producción. Fíjense en que ahí sube 8100 por hora de producción de recursos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, acá tengo 3650. Y bueno, todo eso es lo que te va a ir ayudando. Y también, por supuesto, en algunos casos te aparecen unas pequeñas betas acá que puedes ir explotando todos los días. Acá lo mismo. Y hay un árbol también que se reproduce. Aquí abajo creo que es. Estos. Bien. Y los vas a poder cortar. Estaría interesante que luego agreguen ovejas y eso. Ya no tengo más aldeanos. Pero bueno, eso es interesante porque te permite recolectar algunos recursos adicionales. Que si bien no son muchos, te ayuda. Bien. Dicho esto, el tema de los cuarteles también es muy importante. Porque lo que querés hacer más rápidamente a través de la universidad y de los cuarteles es ir desbloqueando lo que son las tier más avanzadas y poder reclutar mayor cantidad, por supuesto. Bien, cuantas más puedas reclutar, mejor. Aparte tenés esto, la velocidad de entrenamiento de todos los tipos de unidades. 8% a medida que vas subiendo, un máximo de 17% de velocidad del reclutamiento de la tropa. Capacidad del entrenamiento de la caballería, vas a poder entrenar 1700 unidades con este 17% de aumento. Bien. Y no sé si esto se va sumando, creo que es por edificio. Porque acá te dice, por ejemplo, velocidad de entrenamiento de todos los tipos de unidades. Creo que esto se suma a los 4 edificios. Creo que sería ponerle que un 17% por 4. Habría que ver eso más adelante si es así. Porque, por ejemplo, este lo tenemos en 17. Este está en 13. Bien, acá me pone así, velocidad de entrenamiento de todos los tipos de unidades, 6. O sea, tengo que tratar de nivelarlo. O sea, si pudiera tenerlo nivel 17 obtendría un 8 por 4. Prácticamente estaría teniendo una muy buena cantidad de bonificación en este sentido. O sea, algo que no estoy haciendo. Voy a tener que nivelar estos otros edificios, empezar a mejorarlos y nivelarlos también. Bien, para llegar al 17 como tengo los otros edificios. Y bueno, y ahí obtener esa bonificación por 4. Tenemos que tratar de nivelar
para poder lograr acelerar el reclutamiento de nuestras unidades también. Si se fijan, dice por todo, o sea, la verdad que eso también ayuda muchísimo. Dicho esto, también la taberna, o sea, la taberna, la importancia que tiene, en mi opinión, es el tema que te permite reclutar los héroes, ¿bien? Y el tema de subir el nivel de la taberna, se supone, en teoría, no sé si se aplica a ciencia cierta, pero se supone que a mayor nivel tenés más posibilidades de obtener enfriamiento del reclutamiento gratuito. O sea, se va bajando. Cada 8 horas podés reclutar gratuitamente un héroe. Está interesante eso. Supuestamente te va a dar más suerte o algo así. También. Y acá, por ejemplo, tenés el límite adicional de nivel de héroe. Yo tengo 17. El nivel máximo del héroe es 65. O sea que al ir subiendo la taberna, ya acá sabemos que el nivel máximo de un héroe debería ser 110. Un 100, 110 por ahí. Al nivel 30. Está interesante esto. O sea, quiere decir que no es ilimitado. Voy a intentar subir un héroe de 60. No sé si tendré los elementos necesarios. Me dejó igual. Cuando un héroe es mejorado al nivel 80, la habilidad de comandante mejora automáticamente. 66 me puso como límite. A ver acá. 66 me puso como límite. Y se suponía que el límite era más de... Ah, claro, mayor a 65. Claro, claro. Mayor a 110. ¿Cuál será el límite máximo? 150. Habrá que ver esto, cómo funciona a largo plazo. Bien. O sea, hasta 65 pudimos llegar. Se supone que vamos a llegar como máximo a 70. Más de 70 vamos a intentar probarlo más adelante. Y a más de 70 no me debería dejar porque yo este nivel no lo tengo al 18. Eso es bueno porque no te permite subir de forma ilimitada, ¿no? Por más que tengas los tomos de experiencia. Tendrás que ir mejorando poco a poco la taberna. Hay que ver qué tan efectiva es esa limitante. Bien, el tema del punto 5 prácticamente es utilizar los aceleradores de forma sabia, o sea, sabiamente, no es utilizarlo a la loco. No es decir, bueno, a ver, yo qué sé, agarro, pongo mejorar y acelero de una. No, yo recomiendo que lo que hagan es, le voy a mejorar, espero a tener las 13 ayudas, bien, y ahí recién acelero. ¿Por qué? Porque me baja todo esto y me permite gastar menos, o sea, me permite gastar menos recursos. Bien, y eso es importante. Vamos a subir de nivel nuevamente. Bien, 15 horas. Entonces yo pido ayuda y eso me permite avanzar prácticamente. Gasto menos aceleradores. Fíjense que va bajando. Ya bajó a 14. De 15 horas y pico a 14. En 5. 13. Vamos a ver si baja a 2 horas. Aproximadamente está bastante bien. Estás ahorrando unas 2 horas. Bueno, vamos en 8, 9. En 10. A ver cuánto es que me baja. De 15 ya bajé a 12. Son 3 horas y pico. O sea, ponerle que 3 horas y media, casi 4 horas bajé. Me estoy ahorrando eso. O sea, acá todo lo que bajamos. Fíjense en lo que me estoy ahorrando prácticamente en aceleradores. Por eso es muy importante el tema de las ayudas. Esperar a recibir todas las ayudas de alianza que puedan recibir. Y luego ahí darle en acelerar. No antes.
Bien, lo voy a subir al máximo, a ver si me permite obtener una mayor cantidad de ayudas, que sería la idea. Ayudas 14. Y ahí ir bajando. Eso es importante, en mi opinión. Bien, este es un consejo muy importante porque van a estar sacándole el mayor beneficio y el mayor rédito a sus aceleradores, tanto en el tema de construir, o sea, mejorar estructuras, como investigar tecnologías. Bien, deben de hacer eso. Acá no he visto que haya tema de, ¿cómo es que se dice? Piedras que puedas agarrar y que te permitan acelerar la investigación y todo eso. Lo que sí hay es títulos, y lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar porque ya capturamos la ciudad de nivel 9, que da títulos a ciertos jugadores. O sea, cada región en Age of Empires Mobile, se me va un poco largo el video, pero vale la pena para explicar estos últimos puntos. Bien, cada una de las regiones viene a ser como un mini reino. Bien, esto prácticamente es el KVK. Esto es el KVK prácticamente. Bien, porque esto viene a ser como un reino, un reino, un reino, un reino, un reino, y tenemos que ir avanzando hacia las zonas centrales. ¿Por qué? Pues prácticamente fíjense que la ciudad de nivel 9 lo que hace es darte las posibilidades de asignar títulos. Bien, no da bonificaciones, o sea, te da estas recompensas que quizás no son nada del otro mundo, pero oficiales de la ciudad. Acá tenés la posibilidad de que te den estos títulos. Tenés al magistrado que dice ataque de la tropa más 2,5%, defensa de la tropa 2,5%, salud de la tropa 2,5%. Por ejemplo, velocidad de construcción 2,5%, velocidad de investigación 2,5%. Oficial financiero. Quizás estos títulos sería bueno que se organizaran cada uno de los mini servidores y bueno, que se pudiera rotar y que los jugadores puedan pedir estos títulos. Por ejemplo, acá dice prevención de pérdida de la unidad en jugador contra jugador. Este quizás no sea tan importante, pero este oficial financiero es muy importante para que el jugador pueda realizar la investigación de una tecnología o la construcción de un edificio. Este no tanto, quizás para el guerrero, acá le vas a poder dar en aplicar y el magistrado es el que va a estar rotando. Este creo que es lo más importante, habría que ver si lo podés usar, o sea, te lo dan, investigás y eso y ya queda el efecto y luego pues se lo pueden dar a otros jugadores o sí lo tenés que tener para poder hacerlo. Habrá que ver cómo funciona en este juego, en Age of Empires Mobile. Velocidad de entrenamiento, esto puede resultar útil, el instructor, para cuando querés reclutar una gran cantidad de tropas, puede ser útil, habrá que ver. Tendremos que ir viendo poco a poco cómo funcionan, pero por ahora el título más útil es este. Luego habrá que ver la ciudad del centro, bien que dura poco, porque en realidad la de las tierras del rey no veo que vaya a durar demasiado. Acá por ejemplo tienes otra. Permitirá dar más títulos. Choque de ciudad estará disponible. Y acá tenés otra. Disolver la alianza. O sea, tendríamos que ver si esta también va a permitir darle títulos a otros jugadores que van a poder utilizarlo para y otros títulos mejores para poder conseguir hacer esas cositas. O sea, investigar tecnologías y eso, avanzar en su progreso. Habrá que ver cómo funciona y acá habrá que ver en la ciudad imperial qué es lo que harán. Le quedan 34 días todavía, nos falta bastante tiempo. En un mes prácticamente se estaría abriendo, así que tenemos un mes para jugar todavía. Bien. Lo bueno que te dice más o menos cuánto demora, o sea, tenés un contador constante. Luego habrá que ver qué bonificaciones dan estos lugares. Si da algún tipo de bonificación. Ataque de los espadachines en la ciudad imperial, más 20%. Hay que ver esto. Es como para una defensa. Quizás, ¿no? Habrá que ver. Para ciudad de nivel 7. Hay que ver qué hace. Nivel 7, qué es lo que nos daría. Dice aumento del daño de la estrategia, más 5%. Habrá que ver 8. ¿Cuánto?
En 8 días se abre. Claro, sí, vamos, más o menos te va diciendo. Acá vas a ver más o menos, por ejemplo, los pasos de nivel 6. Ya se abrieron los otros. Acá vas a venir y vas a más o menos ver. Le queda 2 días para abrirse. En 2 días se estaría abriendo. El choque de los 2 aceros inicia el prólogo. Ahí más o menos te va mostrando. Esto ya lo hemos visto, no sé. No tiene mucho sentido esta parte. Pero en 2 días se abre. Bien, tenés recompensas para ir reclamando. Que por ejemplo, si no estás en una alianza, no vas a poder hacerlo. Eso lo tienen que tener en cuenta. Me falta reclamar. Dice que tengo uno. Ah, el cofre acá. Bien, me dieron esto, 1000. O sea, la alianza ocupa una ciudad de nivel 5. Es una locura y me dan 1000. Bien, o sea, es importante estar en una alianza. Bien, dicho esto, el tema de las ayudas y eso, también el tema de matar bárbaros es muy importante y gastar tus puntos de combate. O no sé cómo es que le dicen acá, son resistencia le pone. Esos son los puntos de combate o resistencia, como lo quieran llamar, que se utiliza para el PvE, bien, sobre todo para el tema de los bárbaros. Y vas a poder hacer así, por ejemplo, ¿no? Esto lo puedes gastar todos los días. Tienes arqueros, decís, bueno, quiero mandar a mi caballería. Bueno, mandamos a la caballería y listo. Y ahí tu caballería va a ganar, tus 3 héroes van a ganar experiencia al atacar a esas tropas. O podés intentar enviar, no sé, otra marcha que tengas, por ejemplo, y lo haces de forma automática. Van a ir los arqueros a matar y ganar experiencia. Bien, y eso lo dejas mientras haces otras cosas, estás tranquilo o lo dejas activo el juego. Y prácticamente de forma automática el juego va a enviar las tropas, van a atacar, le van a ganar, va a volver a la ciudad, va a salir de vuelta. Todo así. Asegúrate de tener comida para que se vaya sanando. Entonces lo que tienes que hacer, venís acá y decís, bueno, a ver, activo estos 3 o activo que activo. No quiero gastar tanto. Vamos a poner ahí para tener la comida suficiente nomás para que sane, porque sí, puede sanar de forma automática. Bien, con 300 y pico te debería de dar. Para que haga eso, después tengo que mandar a recolectar recursos. Pero bueno, los bárbaros te van a dar buenas recompensas, que vas a venir acá y vas a reclamar en este caso, pero el sistema te va a aparecer. Bien, acá, este cofre. Este cofre es muy importante, porque luego cuando lo abras te va a dar buenas recompensas. Voy a mostrar porque tengo unos cuantos, que es de solo matar bárbaros. Bien, me va a estar dando todo esto. Y te dan 5 monedas imperiales. Haces así, por ejemplo, y me dio 110. Vengo acá abajo, porque quedan acá abajo las monedas, eso lo tienen que tener en cuenta. Y las reclamo. Bien, y eso todos los días, a medida que se cargan estos puntos, lo dejas así y lo hace de forma automática, va a ir a atacar. Bien, ya está haciendo solamente por su segunda marcha. Lo dejan ahí y lo hace. Bien, se pueden poner a hacer otras cosas, si lo quieren hacer. Por eso el matar a los bárbaros y gastar los puntos es muy importante. Se va largo, pero bueno, es importantísimo que lo vean. Luego el 7 prácticamente es entender correctamente cómo funcionan lo que son las marchas, los héroes, el tema de las tropas. Bien, es todo muy importante. Van a ir acá y aquí van a ver, acá tienen por ejemplo una pequeña guía, a ver tutorial de las marchas. Marchas para principiantes que pueden usar por cada tipo de tropa o las formaciones más avanzadas de cada tipo de unidad. Bien, acá tenés la caballería y bueno, vamos a tener cada una de ellas. Que, por ejemplo, si te querés enfocar en caballería, vas a tener estas 4 marchas. A ver, luego vas a poder intentar cambiar alguno por otro, ¿no? Por ejemplo, no vas a poder usar al mismo, o sea, no vas a usar a este héroe en todas. Más o menos vas viendo y tenés alguno que se repite. Yo que sé, en este caso. Y en este caso, puedes sustituir. Sustituís acá, por ejemplo, a este por ella. Y lo usás en esta, que se repito, o lo usás en esta de la primera. Y acá también lo sustituís por Cleopatra. Y vas a tener varias marchas de caballería. Va a ser más complicado que lo logres, pero bueno. Eso es importante. Luego están estas bonificaciones. Bien, que te van a ir dando. Acá el primero no se me activó. Están activos en estos dos, pero en este no. Tengo que ver qué pasó acá. Porque en realidad acá va a ir subiendo. Por ejemplo,
Si se activa subiría hasta 180. Igual es imparable, o sea, va a mejorar aún más. Tengo que ver eso cómo funciona. Pero se van a ir desbloqueando a medida que los va mejorando y todo eso. Y creo que tenés que desbloquear un talento. A ver. Creo que si le das acá. Daño del héroe. Creo que ahí se activa. A ver. Si no me equivoco es con ese talento. Sí, bien. Con ese talento nada más ya se activa y fíjense que subió a 180% y es glorioso. Ese es el tema. Bien, y acá tenés un muy buen emparejamiento de caballería. Con 50.300 unidades. T4 en este caso. Y más adelante iremos avanzando a las T5. Las T4 demoran poco. Las T5 me han dicho que demorarían unos 14 días, un poco menos. Pero no olviden que acá tenemos las T6, T7. Pero unas T4 en 15 días, 14 días es bastante bueno. Si las T5 demoran... Perdón, si las T5 en 15 días, 14 días, bastante bueno. Si las T6 demoran 20, 25 días, estaría excelente. Porque en otro juego demora muchísimo más. Bien, y las T7, bueno, veremos cuánto demora. A medida que vayamos sabiendo, lo vayamos pudiendo ver. Le estoy consultando al jugador más fuerte del servidor. Acá lo tenemos. Yudar de War, que es prácticamente el jugador más fuerte. Que debe ser uno de los más próximos en sacar las T7. Estará ahí. A ver si me puede ayudar con eso. Bien, también entender que los héroes tienen lo que es esto que les mostraba, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, no tienen la misma sinergia si son distintos que si tenés 3 héroes de lo mismo, ¿bien? O sea, en este caso son de la misma especialidad, por decirlo de alguna forma. Acá tenés guerrero, son los 3 guerreros en este caso. Que voy a ir para atrás para mostrarle los héroes y mostrarle qué tipo son. Son del tipo estratega, militar, mariscal. Creo que le pone guerrero en realidad. No sé por qué le puse estratega. Pero este es guerrero. Ahí. No. Este es estratega. Guerrero. Y este es mariscal. Y yo creo que le puse estratega, militar y mariscal. Creo que está bien. Sí. Bueno, le puse militar y en realidad creo que es guerrero, como quien dice. El otro. Le pone guerrero. Porque yo leía guerrero. Guerrero, está bien. Guerrero, estratega y mil. Sí, porque le puse militar. Guerrero, estratega y mariscal. Esos 3 tipos. Bien, se tienen que combinar juntos para obtener una mejor sinergia. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, también el tema de las habilidades. O sea, si hacen así y vienen acá al librito de recomendación, les va a agarrar y les va a decir, por ejemplo, no sé, ustedes tienen en caballería. Estoy utilizando una de estas. Creo que es esta acá abajo. En realidad es una de las de principiante. Esta estoy usando, pero creo que cambié uno de los héroes, lo estoy sustituyendo. O sea, no estoy usando la marcha específica al 100%. Bien, lo ideal sería, yo qué sé, tener a este y a este. Bueno, yo en este caso que tengo, prácticamente he cambiado un poco ahí, pero no es la más ideal. Porque me faltan los otros 2. Agregué a este que no es el más ideal, o sea, debería colocar otro. Pero bueno, más o menos te vas a ir manejando con lo que tenés. Y tenés que entenderlo. O sea, la caballería, por ejemplo, si le cambio, ahí baja considerablemente a 99. En este caso 99. Tenés que colocarle y bueno, es caballería. Es para lo que están diseñados. Dentro de toda la marcha. Bien. Y bueno, participar en los eventos. O sea, tenés muchísimos eventos en este juego. Se me fue larguísimo el video. Pero bueno, tenés muchos eventos que a medida que vas subiendo, te va a dar la posibilidad, por ejemplo, venís acá también de la alianza y le hacen recolectar cuando esté pronto.
y te va a dejar recolectar recursos. Bien, hay más eventos acá, por ejemplo, muchos eventos, el árbol de la vida, bueno, el árbol del mundo, yo le encajé de la vida. Pero acá, por ejemplo, cosecha abundante, te da todas esas recompensas. Bien. Liga de las legiones, también por esto. Entrena estas unidades. Esto también. 180, o sea, igual tenés 18 días para completarlo. No es fácil, pero tenés una buena cantidad de días para completarlo todavía. Llegar a los 400 va a estar medio complicado. Es los héroes, bien, grupo de carta del evento. Si vas a ir, a mandar a la taberna, reclutar. Acá debería reclutar. Bien. Reclutamos, por ejemplo, ya lo tengo. Bien, y participar en los eventos es muy importante, recompensas todo lo que te pueda dar el juego y eso te va a ser de muchísima utilidad. Bien, también otra cosa para la alianza, van a ser estas congregaciones que también son muy, pero muy útiles. Bien, tenés que tratar de unirte siempre que puedas, mandas tropas, te hacen desplegarte, venís, te desplegás. Bien, todo esto es muy útil, desplegarte, y eso te ayuda porque te van a dar también muchísimas recompensas muy útiles. Por ejemplo acá, sistema, leer, todo esto. Bien, es importantísimo que lo hagas. Y mientras tanto acá tenemos a nuestra heroína que sigue atacando y ganando experiencia en el automático. Y nosotros estuvimos haciendo otras cositas. Bien, espero que les sirva, que les guste. Perdonen que se fue larguísimo, pero me parece que es algo importante y que lo tenían que ver. Hasta la próxima, que tengan un muy buen juego. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, si les gusta, like, compartir. Y bueno, unirse a las redes. Hasta la próxima. Nos estamos viendo.